ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Cuando los años duraban más de 400 días. ¿Os imagináis un año con 420 días? ¿O con 500? Aunque os suena ciencia ficción, pues resulta que hubo un tiempo en la historia de nuestro planeta en el que realmente fue así. Y no es que la Tierra tardara entonces más tiempo en hacer su recorrido alrededor del Sol, sino sencillamente que los días eran más cortos y por tanto cabían muchos más días dentro de un año. Y eso, lejos de ser una curiosidad sin importancia, nos revela una fascinante historia sobre la evolución de nuestro mundo, la Luna, que ahora veréis lo que tiene que ver, y el intricado ballet cósmico entre los dos cuerpos, entre la Tierra y la Luna, que rige nuestros calendarios. ¿Pensáis que hoy vivimos demasiado deprisa? Pues olvidaros de eso. En el pasado remoto, la Tierra giraba a una velocidad vertiginosa, regalándonos jornadas mucho más breves que las 24 horas actuales. ¿Y por qué los días son cada vez más cortos? Como os he dicho, la idea de que la Tierra tuviera años de 420 días en lugar de los 365 de hoy, pues no significa que la órbita terrestre alrededor del Sol fuera más larga. Al contrario, el tiempo que tarda nuestro planeta en darle una vuelta al Sol, que es lo que dura un año, pues ha sido relativamente constante a lo largo de la mayor parte de la existencia de la Tierra, ¿no? La clave reside en la duración de los días, que sabéis que se cuentan con la rotación de los planetas sobre sí mismos. Y esos días eran significativamente más cortos en el pasado, permitiendo que un mayor número de días cupiera dentro de un solo año. Pero preguntaros una cosa, ¿por qué siempre solemos dar esa cifra de 420 días? ¿Por qué es la más mencionada? Cuando en realidad la duración del día y por tanto el número de días del año ha variado continuamente a lo largo del tiempo. La respuesta no es un capricho, se esconde en los intrincados mecanismos que rigen la rotación terrestre y la principal culpable de ese ralentizamiento pues resulta que es nuestra compañera fiel, la Luna. No lo notamos, pensarlo bien, pero la rotación de la Tierra disminuye gradualmente. Y aunque hay breves periodos, resulta que en los próximos meses podemos experimentar uno de esos periodos, pues como os digo, hay breves periodos que, según algunos modelos, la velocidad de giro no solo se ralentiza, sino que acelera ligeramente. La tendencia general, olvidaros, es la contraria, es decir, que en general se ralentiza, siempre se ralentiza. Y eso implica unos días que son cada vez más largos, que duran cada vez más minutos, más horas, y en consecuencia que en el pasado había días mucho más cortos y que cabían más en un año. Por ejemplo, hacia el final de la era de los dinosaurios, hace unos 67, 68 millones de años, pues el año tenía aproximadamente 372 días. Y mucho más atrás, cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, pues es muy probable que girara lo suficientemente rápido como para que un año tuviera por lo menos 500 días, o quizá más. Sin embargo, nunca hubo saltos bruscos en esta evolución. Es decir, la transición fue siempre gradual, no pasamos de tener 450 días un año y 400 al siguiente. Pero entonces, insisto, ¿por qué la cifra de 420 días es la que más ha calado tanto en el imaginario colectivo, no hay más que mirar en Internet, como en numerosos artículos científicos? No es por simple capricho, hay una explicación científica y esa explicación es mucho más fascinante y compleja de lo que podríais imaginar. ¿Y cuál es entonces el secreto de esta desaceleración? Pues para entender por qué la Tierra frena en su giro y los días se alargan, pues como os he dicho ya un par de veces, hay que fijarse en la Luna. Los planetas de nuestro sistema solar giran a velocidades muy distintas. Júpiter, por ejemplo, completa una rotación sobre sí mismo en apenas 9,9 horas terrestres, y eso que es un planeta gigantesco. Mientras que Venus, que es muy parecido a la Tierra, pues tarda la friolera de 243 días terrestres en girar sobre su propio eje, más de lo que dura su propio año.
Estas velocidades en gran medida son producto del momento angular de la nube protoplanetaria a partir de la cual se formaron. Ya sabéis, esa nube de escombros que rodea una estrella recién nacida y a partir de la cual van conglomerándose los planetas. Y hasta donde sabemos, la mayoría de los planetas de nuestro sistema no han cambiado mucho su velocidad de rotación desde entonces, aunque siempre hay excepciones. Pero la Tierra, con estos cambios tan grandes, pues es un caso totalmente aparte. Ha disminuido considerablemente a lo largo de su historia la velocidad de giro, haciendo que los días sean cada vez más largos. Y, repito una vez más, la culpa de esto, los científicos piensan que la tiene la Luna. A ver, la Luna no es el satélite más grande del Sistema Solar, pero sí es inusualmente grande en relación con el planeta, especialmente desde que Plutón fue degradado a planeta enano. Y eso significa que ejerce una influencia gravitatoria considerable sobre la Tierra, lo cual contribuye a frenarla. Existe una cantidad constante de momento angular en el sistema Tierra-Luna. El momento angular es una medida de la cantidad de rotación de un objeto. Imaginar a un patinador artístico girando, que es el ejemplo más manido, ¿no? Cuando extiende los brazos, su velocidad de rotación disminuye y cuando los encoge, aumenta, gira más rápido. Bueno, pues de forma similar, si la Luna se aleja de la Tierra, que es como si el patinador levantara los brazos, cosa que además está haciendo porque la Luna se está alejando de la Tierra, pues el momento angular resulta que aumenta y el giro, la velocidad de giro, disminuye. ¿Y por qué se aleja la Luna de la Tierra? Pues la razón por la que la Luna se aleja de nosotros, y además lo hace a razón de unos 3,8 centímetros por año, son las mareas que provoca la Luna. Y no solo las mareas oceánicas, sino también las más sutiles mareas que la Luna provoca también en la propia roca terrestre. La gravedad de la Luna atrae a la Tierra y crea una protuberancia, una deformación en el globo terráqueo. Pero la fricción interna de la Tierra crea un ligero retraso, lo que significa que esa protuberancia no está perfectamente alineada con el eje Tierra-Luna. Y al estar desalineada, la Luna ejerce lo que se llama un par de torsión sobre la protuberancia que ella misma está creando. Y ese par de torsión es como un freno que ralentiza la rotación terrestre y a su vez empuja a la Luna, alejándola gradualmente de nosotros. Es un ciclo continuo y fascinante que nos recuerda el modo en que las cosas se conectan en el espacio, ¿no? ¿Y entonces lo de los 420 días? Sí, vale, volvamos a nuestra pregunta inicial. Dado que la Luna ha acompañado a la Tierra casi desde su formación y la ha estado frenando durante todo este tiempo, pues hemos tenido una gran variedad de años con diferentes duraciones a lo largo de la historia geológica. Pero determinar cuántos días había en un momento determinado del pasado de la Tierra, pues no es una tarea fácil. De forma que por lo menos para la mitad de la vida de nuestro planeta, que es mucho, pues solo podemos tener aproximaciones, conjeturas. Algunos investigadores, por ejemplo, han calculado que hace unos 1.400 millones de años el día duraba unas 18 horas, lo que implicaría un año de unos 490 días. Pero los métodos de esta investigación suponen que los procesos que alargan el día han sido siempre constantes, cosa que no está nada clara que sea así. Otros trabajos más recientes, de hecho, desafían esta suposición y argumentan algo muy diferente, que entre hace 2.000 millones y 1.000 millones de años, la rotación de la Tierra apenas cambió. Los autores contribuyen a este estancamiento a la influencia del Sol, que aceleraba la rotación de la Tierra a través de la atmósfera y contrarrestaba así el efecto de frenado de la Luna. Hay un artículo de hace unos meses en ABC en el que hablo precisamente de esto. Y si este estudio resulta correcto, pues resulta que durante ese enorme lapso de tiempo, durante esos 1.000 millones de años que van desde hace 2.000 hasta hace 1.000, la Luna tuvo un año de unos 460 días. Ese periodo precisamente es lo que los geólogos conocen como los aburridos 1.000 millones de años, porque en ese periodo apenas sucedieron cosas. Es como si la Tierra se estancara en su evolución. Sí que hubo cambios, pero esos cambios, incluyendo la duración del día, fueron mucho menos drásticos, mucho menos visibles que lo habitual. Fueron 1.000 millones de años
aburridos en los que sucedieron pocas cosas, tanto en la historia de la vida como en el propio planeta. ¿Y cómo podemos saber esto con cierta precisión? Los científicos se buscan las castañas, ¿no? Y en este caso han sido los corales los que han venido a echar una mano, ¿no? Igual que los anillos de crecimiento de los árboles, pues muchos corales registran su crecimiento de acuerdo con las estaciones. Eso deja un registro de crecimiento de distintos colores, como los anillos de los árboles, lo que nos permite determinar su edad. Dentro de esos patrones, algunos corales de aguas poco profundas pues también registran las mareas altas y bajas y los sedimentos a los que estuvieron expuestos. De esta forma, hace ya un montón de años, en 1963, el profesor John Wells de la Universidad de Cornell publicó un estudio pionero sobre corales fosilizados del Devónico medio, hace unos 380 millones de años. Y según su estudio, resulta que en aquel entonces los años duraban 400 días, con un margen de error, fijaros bien, de solo una semana. Fue un hallazgo revolucionario que abrió una ventana totalmente nueva al pasado. Después de Wells han venido otros científicos que han seguido su estela y han visto que en el periodo silúrico, hace entre 444 y 419 millones de años, la cifra de días oscilaba entre 400 y 420, lo cual tiene sentido partiendo de las cifras de Wells. Y el extremo superior de esa estimación, 420 días, resulta el que ha sido más ampliamente citado tanto por científicos como profanos. Por eso es el que más nos suena, por eso es el que más se puede encontrar cuando buscamos datos sobre esta cuestión. Si esta hipótesis es correcta, entonces, antes del silúrico los días habrían sido todavía más largos, pero a falta de formas fiables de medirlo, ya os he dicho que la mitad de la historia de la Tierra no se puede saber exactamente, pues evidentemente antes del silúrico no podemos saber exactamente cuántos días, cómo de largos eran los años, cuántos días de más. Por lo tanto, la cifra de 420 días se ha quedado ahí clavada, se ha colado en el debate popular como el número más grande que tenemos, procedente del pasado. Y aunque no sea así, como no tenemos precisión para estimaciones anteriores, pues con eso se ha quedado y además tiene una cierta base empírica. Pudo haber años con más o menos de 420 días, ¿no? Pues efectivamente. Y es que no todos los científicos están de acuerdo con lo de los 420 días como el máximo histórico que respalda la evidencia de los corales. Por ejemplo, en el año 2000 hubo un estudio de un australiano, que ahora no recuerdo cómo se llama, que utilizó la misma técnica en una muestra de coral, pero mucho más antigua, y obtuvo una cifra de 400 días para hace 600 millones de años. Como él mismo señalaba, esto contradice el trabajo de Wells, e incluso más la cifra de 420 días, unos 200 millones de años después. Este investigador explicaba por qué él tenía razón y los demás se equivocaban. Y además utilizó otras técnicas diferentes para obtener otras estimaciones de 466 y de 514 días para hace 2.450 millones de años. Pues como os podéis imaginar, con estimaciones tan dispares, no todos están convencidos de lo que dicen unos y de lo que dicen otros. ¿Y cuál es entonces la verdad? Bueno, lo primero, que no os asuste esta discrepancia. El hecho de que científicos cualificados lleguen a conclusiones distintas y contrapuestas, pues no es un problema, sino una parte inherente al proceso científico. La ciencia no se sitúa ante verdades inmutables, sino en cualquier campo de investigación está en constante evolución. Lo que sí es un punto de acuerdo general sobre esto es que en el pasado remoto los días eran más cortos. Que en algún momento de ese pasado, además, el año tuvo 420 días, eso es seguro. Así como 400, 450 y probablemente más. Pero no lo sabemos seguro. Lo que sabemos seguro es que por lo menos 420 días sí que llegó a tener. Pero cuándo exactamente ocurrieron esos periodos sigue siendo objeto de estudio y de debate. Puede que algún día seamos capaces de contarla por completo. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.